Bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo repaso de fichas de primero de bachillerato del Cerrarias, ¿vale?, que me habéis dejado en la academia para la preparación del examen de probabilidad y de geometría en el espacio. En este caso, este vídeo solo va a ir orientado a la parte de probabilidad, donde vamos a hacer ejercicios tipo que de hecho son del EBAU de Madrid, ¿vale?, de selectividad, en los problemas de variables aleatorias, discretas y continuas. Esto es decir, la variable o distribución binomial y la distribución normal. Vamos con el primer ejemplo, que nos dice lo siguiente: se estima que el 40% de los alumnos que comienzan un grado de ingeniería acaban obteniendo el grado. Elegimos al azar 5 alumnos que comenzaron una ingeniería y se pide calcular la probabilidad de que los 5 alumnos obtengan el grado de ingeniero, la probabilidad de que como máximo 2 obtengan el grado y la media y la desviación típica de la distribución. Bueno, como veis aquí que comentaba, son problemas de BAU, llevan una puntuación específica por apartado. Bien, visto esto, tenéis que identificar, cosa que bueno, en el examen que hagáis en el centro cuando os preparéis a selectividad, que en los problemas de probabilidad, la binomial es un tipo de enunciado que nunca os dice que vuestra variable sigue esa distribución, cosa que por el contrario se ocurre en la normal. Nosotros identificaremos un problema de binomial, como hemos dicho siempre aquí en clase, cuando yo repito un experimento n veces, en este caso es consultar qué ha pasado con 5 alumnos. La consulta de uno a otro siempre es independiente, es decir, lo que pase con el tercero no influye en el cuarto, no viene determinado por el primero o el segundo, y en el que identificaremos un éxito. En este caso será que el individuo, el alumno, acaba la ingeniería. Y conocemos la probabilidad de ese éxito que yo defino. En este caso la probabilidad sería un 0,4. Por lo tanto, identificado que es una binomial, definimos siempre la variable como número de éxitos, en este caso número de alumnos, que obtienen el grado. Dice que vamos éxito a obtener el grado, por lo tanto la probabilidad de éxito es un 0,4, lo que vamos a llamar como P. E indicamos entonces que X sigue una binomial en la que indicamos el número de individuos y la probabilidad de mi éxito. Y la probabilidad de mi éxitos, ¿vale?, siempre es M, en este caso será menor o igual que 5, sigue esta expresión en la que vamos a trabajar con un número combinatorio. Así dicho, que obtengan los 5 al grado, sería la probabilidad de que X fuera 5, luego sustituimos aquí y operamos con la tecla de NCR y con este doble producto con las potencias, obteniendo la probabilidad. Para el apartado B nos dicen que como máximo sea 2, esto va a ser una probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Como es una variable discreta, solo toma valores enteros. Esto quiere decir que serán o 0, o 1, o 2. Por lo tanto, utilizando de nuevo la expresión que os permite calcular n éxitos, calcularíamos para 0, para 1 y para 2, obteniendo la probabilidad pedida. Por último, el ejercicio os pide calcular para esta aleatoria discreta dos parámetros de dispersión y de centralización. En este caso la media, que siempre es el número de veces que hago el experimento por la probabilidad del éxito, 2, y un parámetro de dispersión, desviación típica, que será la raíz cuadrada de NP por Q. Recordad que Q es 1 menos P, por lo tanto esto será 1 menos 0,4, que es 0,6. Sustituiríamos y calcularíamos la probabilidad pedida. Perdón, los parámetros pedidos. Bien, pues ya tenemos el primero. Pasamos al segundo. Dice en una determinada población de árboles, un 20% tiene más de 30 años. Si se eligen 40 árboles al azar, calculad la probabilidad de que solamente 4 de ellos tengan más de 30 años. Nos indica que el número total de árboles es tan grande que se puede asumir elección o reemplazo. Para el apartado B, dice si X sigue una distribución normal de media 15 y tal que la probabilidad de que X sea inferior o igual a 18 es de 0,6915, ¿cuál es la desviación típica? Vamos a aumentar aquí un poco la imagen para que lo veáis mejor. Y entonces vemos que esos árboles, lo que pase con uno u otro, son independientes. Vamos a definir éxito a que el árbol tenga más de 20 años. Tengo la probabilidad P, que es 0,2, por lo tanto.
Por lo tanto, si X es el número de éxitos, que sería el número de árboles que tienen más de 30 años, nuestra distribución de nuestra variable sigue una binomial 40,0,2. Dice, este apartado lo podemos resolver de dos maneras diferentes. La primera haciendo el cálculo con la propia distribución binomial. Recordamos de nuevo, la fórmula para el cálculo de probabilidades en este caso es la fórmula ya conocida. Por lo tanto, si yo la aplico de que solamente 4 de ellos tengan más de 30 años, en la expresión sustituiríamos el número de éxitos y operaríamos, dando un valor de 0,0475. En el segundo caso nos va a cumplir lo siguiente, y es que esta binomial se va a poder aproximar a una normal. Primero porque n es mayor o igual que 30 y porque se cumple que n por p y n por q, dando como valor 8 y 32, superan el 5. Por lo tanto, calcularíamos la aproximación de nuestra binomial a una normal, donde en la normal mu y sigma van a venir determinados por n y p y la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p o n por p por q. Por lo tanto, calcula aquí la desviación típica y vemos ya aquí la distribución normal a la que se asocia. Por lo tanto, dice, como vemos, se puede aproximar a una distribución normal. Ahora calculamos la probabilidad pedida haciendo antes la corrección de Yates. Y esto significa que cuando en mi binomial yo quiero calcular un valor x igual a k, cuando transformamos a la binomial, será el valor pedido k menos 0,5 hasta k más 0,5. Es decir, nos va a quedar esta probabilidad de intervalo al calcular en la normal. Haríamos el proceso de tipificación, nuestra variable va a pasar a ser una normal 0,1 y los extremos del intervalo tienen que estar restados por la media de la normal y la desviación típica dividiendo. Por lo tanto, nos da una probabilidad en intervalo negativo de menos 1,78 a 1,38, que sería lo mismo que este de aquí. Cuando nosotros tenemos la probabilidad de negativo a negativo, se le da la vuelta y se convierten en positivo, es decir, va a ir de 1,38 hasta 1,78. Y la teoría nos dice que la probabilidad en un intervalo positivo es la acumulada al mayor menos la acumulada al menor. Calcularíamos ya estos valores en nuestra tabla de la normal y hallaríamos la probabilidad pedida. Por lo tanto, resumimos que en este primer apartado podemos calcular la probabilidad pedida bien como una binomial o bien pasándola a una normal porque cumple los requisitos. Vamos con la segunda parte. Dice si x sigue una distribución normal de media 15 de una probabilidad de x menor o igual que 18 con probabilidad de 0,6915, dice cuál será la desviación típica. Bueno, pues vamos a ver cómo la haríamos. Dice, nos dan una distribución normal de la que no conozco la desviación típica, por lo tanto mi normal es la media y desviación típica desconocida. Dice, la desviación la puedo calcular a partir de la probabilidad que nos dan. O sea, nosotros nos decían que la probabilidad de que x fuera inferior o igual a 18 es de 0,6915. Al tipificar, vemos que a el valor dado restamos la media y dividimos entre la desviación típica desconocida. Dice, ahora sabemos que hay un valor que deja tras de sí una probabilidad de 0,6915. Para calcularlo vamos a buscar en la tabla de la normal y buscamos esa probabilidad. Si lo hacemos, encontramos que el valor que nos da esa probabilidad de 0,6915 es 0,5. Igualaríamos toda la tipificación a ese valor, pasando sigma multiplicando y el 0,5 dividiendo, obteniendo la desviación típica pedida. Pasamos al siguiente ejemplo y disminuimos la pantalla para verlo bien. Dice, a partir de esta información responde a las siguientes cuestiones. No es necesario finalizar los cálculos en ninguna de ellas. Puede dejarse indicada la probabilidad precisando los números que definen. En el primer apartado nos dice cuál es la probabilidad de que exactamente la mitad de los mensajes escritos en un día, es decir, 10, no tengan faltas de ortografía. Segundo, cuál es la probabilidad de que ningún mensaje de los 20 escritos en un día tengan faltas de ortografía.
Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que 18 más mensajes de los 20 escritos en un día tengan faltas de ortografía? Bien, lo que el enunciado nos decía, que la probabilidad de que una persona escriba un mensaje en Twitter sin faltas es de 0,75. Si la persona además va a hacer 20 mensajes al día, pues son estas preguntas. Por lo tanto, volvemos a identificar un problema de binomial en el que hago un experimento. En 20 ocasiones, el resultado de cada experimento no influye en el siguiente o no viene determinado por el anterior, en el que definiremos qué es éxito, número de mensajes sin faltas de ortografía, y sabemos, ¿de acuerdo?, la probabilidad del éxito al hacer el experimento una vez, que es 0,75. Por lo tanto, defino la variable como número de éxitos, en este caso, número de mensajes sin faltas de ortografía, e indicamos la probabilidad de escribir un mensaje sin falta y el número de veces que hago el mensaje. Y indicamos aquí la distribución que sigue nuestra binomial, 20, 0,75. A la primera pregunta, que 10 no tengas faltas de ortografía, sustituiríamos en la expresión de la probabilidad de K éxitos en una binomial y operando obtendríamos la probabilidad. Si en el segundo nos dice que ninguno de los 20 tenga faltas, pues sería con 20 sustituyendo en la misma expresión, obteniendo la probabilidad. Y por último, la probabilidad de 18 más mensajes, ¿vale?, que tuviéramos más faltas de ortografía, ¿vale?, como dice, ¿cuál es la probabilidad de que 18 más mensajes de los 20 en un día tengan faltas? Bueno, pues diríamos, la probabilidad de 18 mensajes o más con faltas de ortografía es lo mismo que decir que tengo 2 o menos mensajes sin faltas de ortografía, es decir, que x es menor o igual que 2, por lo tanto tendría 0 o 1 o 2. Sustituimos estas tres en la expresión de la probabilidad y operando la calcularía.